En Marcos 2:17 la Biblia dice que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Y por eso él aclaró y dijo, yo no he venido a justos, sino a pecadores. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús o estamos buscando a Jesús es porque estamos aceptando que somos pecadores. Y el pecado es error, es errar en el blanco, es errar y no encontrar satisfacción en lo que estamos haciendo, porque estamos pecando. Y una de las cosas que viene después de reconocer que estamos pecando es el arrepentimiento. Porque reconocemos que lo estamos haciendo mal, pero que produce eso en nosotros un buen fruto. Así que hoy vamos a estar hablando acerca del arrepentimiento. Bienvenido, mi nombre es Catherine Fría y qué gusto que estés aquí. Cada semana respondemos una pregunta que nos lleva y nos enseña a saber que Jesús es la raíz de todas las cosas que necesitamos, que en su palabra tenemos las respuestas, el camino, tenemos la vida. Como su palabra dice, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y todo aquel que lo busca, la obtendrá. Voy a contar una historia que dice que había un lechero que vendía casa por casa de las leches que ordeñaba de sus vacas. Y las señoras de la casa lo esperaban con ansias porque era buen mozo, les hablaba bonito, les hacía sentir bien y un sinfín de cosas. Con el tiempo, el lechero se desapareció. No volvió a aparecer y ellas lo estaban extrañando, se preguntaban a la vecina que si lo habían visto, que dónde estaba. Resulta que acontece que él vuelve con su negocio, había pasado un tiempo y volvió. Y ellas estaban todas entusiasmadas porque obviamente las hacía sentir bien, les hacía sentir guapas, coquetas, y comienzan a ver un cambio distinto en él. Ya era más educado, más recatado, cómo hablaba, cómo se comportaba, y se reunían entre ellas y decían, el lechero está comportándose distinto, está cambiado, ¿qué tendrá? ¿Qué le ha pasado? Y dicen, hasta la leche está distinta, sabe distinta, se ve distinta. Y un día una de ellas se atreve a preguntarle que por qué estaba tan distinto, que qué le había pasado, y le comentan que porque la leche también estaba, que hasta la leche estaba distinta. Y él cuenta y dice, bueno, lo que pasó es que acepté a Jesús y antes yo le echaba agua a la leche y ya no. ¿Qué les quiero decir con eso? Yo me imagino que las señoras se sorprendieron porque antes no se daban cuenta de que estaban siendo estafadas o engañadas porque la leche tenía agua. Pero el testimonio es cuando ese señor o ese lechero se arrepintió, hubo frutos, hubo una evidencia de que genuinamente él quiso cambiar, de que genuinamente su corazón se quiso transformar. Y muchas veces aceptar a Cristo o la salvación de nuestra alma es algo por fe y es muy inmediato. Hacer una oración donde tú te sientes realmente cerca de Dios y aceptas la salvación que Él te da es muy fácil. Por eso siempre uno dice, es una oración, estás a un paso de una oración para nacer a una nueva vida. Pero así como tú naces en lo terrenal y no comienzas a correr, ni a gatear, ni a correr de un día para otro, sino que es un constante y detenido crecimiento, igualmente pasa en lo espiritual, igualmente pasa en la vida de Cristo. Hay muchos cristianos que han decidido seguir a Cristo, hacen una oración, tienen ciertos hábitos, pero su corazón no tiene frutos de arrepentimiento. Porque es necesario tener frutos de arrepentimiento. ¿Cada cuánto? Todos los días. Porque aunque aceptemos a Jesús, aunque aceptemos la salvación, no dejamos de ser pecadores. Constantemente vemos y reconocemos pecados, acciones que erramos en el orgullo, en el corazón, en mentir, en engañar, porque hay pecados visibles, como la fornicación, como el adulterio, que son visibles, como la mentira, como el engaño, y son visibles a nuestros ojos. O sea, yo puedo ver cuando otro está pecando, pero hay pecados del corazón, hay pecados internos, donde solamente Dios los conoce. Pero ahora nuestro corazón está interesado en agradar a Dios, no al humano, no al hombre. Entonces por eso vamos a estar hablando del arrepentimiento, de un arrepentimiento que sea un hábito, donde constantemente tengamos el corazón de ir a Dios y Señor, hoy me arrepiento de esto. Y como dijimos anteriormente, el arrepentimiento es cambiar de mente.
no aceptarlo como que está bien. Porque muchas veces decimos, bueno, cuando tú normalizas algo erróneo, ahí nos podemos quedar por siempre. Pero cuando deja de normalizarse, viene el cambio, se abre la puerta para el cambio. Que no es arrepentimiento. Y definitivamente arrepentimiento no es remordimiento. Porque el remordimiento es como lamentarse. Ay Dios, y ay Dios, y ay Dios, me equivoqué. Ah, bueno. Se te pasa porque el remordimiento tiene un momento donde reconoces que te equivocaste y te lamentas por lo que te equivocaste, pero no produce cambio, porque es como un golpe. Tú te lamentas del golpe, pero tú nunca dices, no, yo por esa silla, por esa mesa, nunca más en la vida vuelvo a pasar. No, porque está ahí, tenemos que pasar por ahí. Pero hay situaciones en nuestra vida donde uno dice, Señor, yo me arrepiento de haber pasado por esa puerta y más nunca vuelvo a pasar. Es arrepentimiento. Otra cosa que no es arrepentimiento es una disculpa. Cuando tú le pides disculpa a alguien o a Dios, no quiere decir que te estás arrepintiendo. Porque tú puedes partir una taza, puedes equivocarte, puedes hacer algo que tú sabes que a Dios no le agrada, porque te lastima a ti mismo. Y tú dices, a ver, Señor, discúlpame, perdóname. De verdad, voy a intentar no volverlo a hacer. Pero no es arrepentimiento, es pedir disculpas, es decir, ay, discúlpame de verdad que no vi, ay, discúlpame de verdad que es que no sé, no pude. Y una de las frases más bonitas acerca del arrepentimiento es que el arrepentimiento es volver a Dios. Cuando pecamos y erramos, siempre es darle la espalda a Dios, es decidir no hacerlo a la forma que Él ha dicho, es decir, es hacerlo de una manera lejana a Dios. Pero gracias a Jesús y a su muerte tenemos la oportunidad de acercarnos, aún siendo pecadores, aún habiendo pecado podemos acercarnos confiadamente. Y en el momento que tú te acercas a Dios, tú estás arrepentido, porque hay gente que está viviendo la vida a su manera y no está interesado en saber qué piensa o qué opina Dios. Ellos están bien con la vida así, pero aquellos que tenemos un punto en nuestra vida donde estamos interesados en saber qué piensa Dios, qué opina Dios, o hay algo que no nos está haciendo sentir mal, volvemos a Dios. Y dice, Señor, ok, Señor, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo lo puedo aprender? ¿Cómo puedo lidiar con esto? ¿Cómo puedo liberarme de esto? El arrepentimiento te acerca a Dios, no te aleja de Él. Una de las cosas que leí hace mucho tiempo de Adán y Eva es que cuando ellos pecaron, ellos se quisieron esconder de Dios. Estaban tan avergonzados que se quisieron esconder de Dios, como si Dios nunca lo hubiese visto desnudo. Pero cuando nos arrepentimos y tenemos acceso a Dios confiadamente, podemos sentirnos desprotegidos, porque el mundo, el pecado nos expone a un sinfín de emociones y sentimientos y consecuencias negativas. Pero cuando tú te acercas a Dios, Él te arropa con su perdón y te arropa con su amor. No existe un texto en la Biblia donde alguien se haya acercado a Dios y Dios le ha dicho, no, lo lamento. No hay. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a amar. Una de las cosas más bonitas del arrepentimiento genuino del corazón es que no lo hace con amargura. Hay gente que no tiene un arrepentimiento genuino porque ama el pecado. Hablemos del alcoholismo. Hay gente que no quiere dejar el licor porque aman el licor, aman el cómo los hace sentir, aman el entorno en donde están, aman todo lo que tiene que ver con el licor y les da dolor y se vuelve una tentación. Por eso una vez el pastor Dante Gebel dijo, si tuviéramos un día para pecar, que no fuera pecado, estuviéramos libres de culpa, ¿qué hiciéramos? Entonces tú comienzas a ver tu corazón y de cuántas cosas tú te estás reteniendo porque genuinamente te atraen ciertas cosas, sea hablar mal, sea comportarte mal, vestirte de cierta forma, hablar de cierta forma, ir a ciertos lugares, porque genuinamente desde tu corazón no has entendido lo que es vivir en Cristo y por Jesús y en Jesús, porque no estamos llenos de reglas. Simplemente estamos protegidos de los males del mundo. ¿Cómo podemos arrepentirnos? Número 1, necesitamos ver. Necesitamos ver lo que estamos haciendo mal. Necesitamos que nosotros reconozcamos lo que no debemos estar haciendo. Porque como dije anteriormente, debe ser un hábito del creyente, del que están haciendo en Dios, el arrepentimiento.
constantemente hasta que usted sea perfecto y no peque, no nos arrepintamos más. Pero mientras estemos en esta tierra y seamos pecadores, tenemos que tener un arrepentimiento continuo. Ahora, una vez eso, yo no puedo ir y decirte, mira, tú te das mal en esto y esto y esto y esto. Pero si tú no ves ni esto, ni esto, ni esto, no vas a poder cambiarlo. Porque una de las cosas que hemos entendido es que necesitamos ver lo que estamos haciendo mal. Hay un fruto del arrepentimiento genuino que produce cambio, y hay personas que se han arrepentido de un día para otro y su vida cambia de un día para otro a la medida que ven. Dicen, no más a estos amigos, no más este hábito, no más esta música, no más y no más y no más y no más. Cambian porque lo ven genuinamente. Pero cuando viene otro y comienza a colocarte límites, mira, esto no se hace y esto no se hace y esto no se hace, y tú no estás entendiendo ni el por qué, y tú quieres hacerlo, y entonces después que mal la gente, después que la gente juzga, y después que la gente, y después tal, y que el pastor, y que el mundo, y que tal. No, o sea, yo sinceramente considero que el arrepentimiento es algo personal y único. Que cuando tú aceptas a Jesús es una experiencia que viene a tu corazón y tú cambias. Pablo pasó de perseguir a convertir a personas. ¿Quién lo hizo? El Dios mismo, y él mismo tuvo la voluntad, porque él dijo, él dijo, ¿qué quieres, Dios? Y él dijo, porque me persigues, Pablo. Serás perseguidor de humanos, convertirás a personas, serás un predicador. Ahora, así pasa con nuestra vida. Si Dios está colocando en ti que algo no está bien, que tienes que arrepentirte, eso es lo más importante. Tener el sentir de saber, esta no es la vida que yo quiero, porque tengo el conocimiento, porque conozco a Dios y ahora tengo que cambiar. Número 2, dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, si Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay muchas personas que dicen, bueno, si fingamos que nada pasó. Y no funciona así, porque en la confesión hay mucho poder. Cuando tú te acercas a Jesús, es importante confesar que es tu Señor. Es importante hacer una oración audible, que se pueda escuchar, que puedas aceptar, porque tiene poder. Así pasa con los pecados. No estamos hablando de ir a un cura y confesarnos o ir a contarle a toda la iglesia todos los males que hemos hecho, sino de ir a Dios, de ir a la oración. Porque es que es la oración, ir a conversar con Dios. Entonces es ir a conversar con Dios y decirle, Señor, mira, esto que estoy haciendo está mal. Tú estás confesando. Porque una de las cosas más bonitas de Dios es que Él nos perdona. Nada más Él puede darnos perdón. Nadie más puede limpiar nuestra maldad. ¿Qué causa el pecado? Condenación, culpa, religión. ¿Por qué? Porque estamos atados a deseos de la carne que nos llevan a cosas negativas. Pero cuando tú confiesas un pecado, tú dices, Señor, esto lo estoy haciendo mal, estoy hiriendo a tal persona, estoy hiriendo a mis hijos, a mi pareja, te pido perdón, enséñame. Y automáticamente tú eres libre de la culpa. No es que no lo estás haciendo, no es que no le está doliendo al otro, pero la culpa que viene con ese pecado, Dios te la quita. Y empieza un nuevo camino. Porque como dijimos al principio, no es de un día para otro. Quisiéramos que fuera de un día para otro, pero no es. Es comenzar a alimentar tus pensamientos, cambiar tus acciones. Pero cuando tu corazón está limpio, ya el resto es muchísimo más fácil. Pero muchas veces queremos cambiar acciones externas con el corazón sucio, y hay acciones que huelen a maldad, aunque sean muy bonitas. Compartir dos elementos o dos evidencias que pueden mostrar arrepentimiento genuino. Y está en 2 Corintios 7:10. Cuando leí este versículo me sorprendí, porque yo creía rotundamente que no había nada que viniera de Dios que nos produjera tristeza. Pero fíjate que este versículo dice que la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento. Así que hay cosas que nuestro espíritu siente y se siente triste. ¿Pero por qué? Porque necesitas arrepentimiento, porque ahí está produciéndose el arrepentimiento. Cuando tú antes gritabas, normal, pero cuando tú comienzas a gritar y te comienzas a sentir triste, es un producto de arrepentimiento. Porque hay cosas que el mundo normaliza como normales, pero cuando tú estás en Dios, hay cosas que te causan tristeza y te producen cambio. Y esa tristeza o esa sensación de que eso no está bien y quieres cambiarlo,
la manda Dios. La evidencia de arrepentimiento es el constante cambio. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú tienes arrepentimiento, tú tienes el deseo de cambiar, cambio de mente. Y ahí es cuando tú comienzas a cambiar de acuerdo a la palabra de Dios. Comienzas a pensar lo que la palabra de Dios dice y comienzas a querer instruirte. Y en eso, fíjate que dice el renovar. Entonces en ese constante renovar hay arrepentimiento, hay cambio y tú tienes una vida en Cristo asombrosa. Una de las historias que más me encantan acerca del arrepentimiento que la Biblia plasma es la historia de Zaqueo. Está en Lucas 19 del 1 al 10. Y él tiene un texto o tiene unas palabras donde dices: así he defraudado a alguien, si he hecho algo mal, voy a devolverlo duplicado. Cuando tú tienes un encuentro con Dios y tu corazón sabe que has errado, porque obviamente en el mundo estamos ciegos y nos vemos en que estamos mal, para que Cristo, para que la palabra, para que el evangelio, para que los cristianos, para que un sinfín de cosas, porque no lo vemos, no lo necesitamos. Pero cuando llega el arrepentimiento, cuando llega la salvación a tu vida, tú comienzas a decir: Señor, ¿qué hago? No puedo seguir engañando, no puedo seguir mintiendo, no puedo seguir actuando de esta manera. Ahora, aunque tu corazón, porque está Jesús, porque ya lo entendió, lo desea, tu carne tiene hábitos, costumbres, maneras de vivir que Dios le enseñaste. Y entra un nuevo proceso donde tú comienzas a tener un ejercicio, donde comienzas a colocarte límites. Pero lo más importante es que tu corazón pueda producir cambio, tu corazón pueda producir el acercarse a Jesús. Así que hoy oro por ti, oro para que seas un creyente con un hábito de arrepentimiento, que tengas el genuino corazón de aceptar a Jesús todos los días de tu vida. Hasta que Él venga tenemos que arrepentirnos, porque la idea es parecernos a Él y estamos muy lejos de parecernos a Jesús, pero estamos en el camino correcto, estamos con la intención correcta de nuestro corazón.